Y hoy, ¿quién está balanceándose en esta hamaca columpio con este brillo mercurial y dorado? Pues ni más ni menos que nuestro querido dios Hermes Mercurio. Sí, es uno de los 8 dioses del Olimpo y que representa el arquetipo del dios mensajero de los dioses, es decir, el dios que comunica a los otros dioses entre ellos y acomete muchas de las tareas que se le encomienda. Y bueno, como veis, he pintado a este Hermes de una forma muy pop, ligera, de una forma casi sintética y muy simple, sencilla, casi como el aire, es decir, casi como una especie de transparencia donde se entrevé el fondo y las líneas del contorno, con un caduceo, que es el símbolo del arquetipo del dios Hermes, que de ahí viene la idea de el que representa la vida y la muerte, es decir, por eso la serpiente del caduceo, que representa la dosis que sana y la dosis que puede ser el veneno. Y también en sí mismo encarna la idea de el adulto y el niño, el hombre maduro y el hombre inmaduro, la dualidad. En definitiva, en Hermes Mercurio rige la fuerza de el eterno joven o Peter Pan que de alguna manera no quiere crecer ni ser un adulto maduro. Bueno, este dios viene a ser ya de hecho un ajetreado niño que nace de la unión de Zeus con Maia, una de las 7 hermanas de las Pléyades. Y bueno, de allí nace esta figura que es un inquieto que por la mañana se levanta, intranquilamente roba el ganado de su hermano Apolo, al mediodía inventa la lira y por la noche regresa a su hogar como si no hubiera hecho nada malo y con cara de inocente intenta decirle a su madre: ay mamá, ¿qué me pasa? Que no he hecho nada, porque le están diciendo: oye, ¿dónde están dónde está el ganado de Apolo? Que te lo has robado. Bueno, en definitiva, que de alguna manera el Hermes le tiene que rendir cuentas a Zeus de qué carajo hizo con el ganado y finalmente dice: pero si yo solamente soy un niño, una criatura inocente, ¿cómo voy a poder robar yo un ganado? Bueno, es un astuto, locuaz, verborreico, un cabronazo que puede ser un verdadero comunicador, un negociante, un agente de prensa o también un embaucador profundo que ya no distingue entre lo que es legal de lo que es ilegal. Por esa razón, de alguna manera, tiene la capacidad de andar con gángsters y ser un verdadero listillo de turno, o simplemente ser un hombre que comunica los problemas a otros, es decir, un gran psicoterapeuta que puede ver los problemas ajenos, ¿no? De alguna manera en Hermes se consolida esa especie de fuerza de inquietud, movimiento, ajetreo, y que puede ser un gran viajero, un hombre que esté en trabajos en un sitio y en otro y que nunca esté a gusto en un mismo lugar. Tiene la fuerza y la capacidad de moverse por diferentes universos. De alguna manera es el único que puede entrar en el Hades, es decir, en el infierno, en el inframundo, para precisamente ayudar a sacar a Perséfone de allí por el mandato de Zeus. Es decir, que ahí este hombre puede entrar y llevar también un psicopompo, es decir, que puede llevar a las almas en pena a cruzar la laguna Estigia o el inframundo, el Hades. En ese sentido, Hermes representa la comunicación versátil, el hombre que puede entreverse con muchos mundos diferentes, puede tener amigos ricos y pobres y puede ser el arquetipo de un solitario e gregario. Es decir, el espíritu de un solitario gregario que puede andar en contactos con muchos, pero finalmente siempre está solo. De alguna manera, en la alquimia, Hermes Mercurio era la plata viva, el espíritu oculto de la materia, es decir, que era el símbolo que unía todos los opuestos. Metálico y sin embargo líquido, o sea, es decir, materia pero también espíritu, frío y fogoso, veneno y medicinal a la vez, es decir, la dualidad absoluta. Este hombre tuvo alguna descendencia, especialmente múltiples hijos que eran de su propia naturaleza, entre ellos Autólico y Mirtilo, que habían heredado dos aspectos. Autólico, un mentiroso nato, sin el del joven Hermes, claro, y la inventiva y sociopatía de Mirtilo provocaron la muerte de su maestro en una carrera de cuadrigas, por lo cual es un personaje que de alguna manera, cuando produce herencia,
pueden ser sacando los negativos de su personalidad. El amoral Pan fue también otro de sus hijos, o sea, un sátiro que medio cabra de cintura hacia abajo, con cuernos y barba de cabra, juguetón, irascible y lascivo, que fue el dios de los bosques, Pan, el dios de los pastos y los rebaños y los pastores. Hermafrodito, su hijo más destacado, que refleja la naturaleza andrógina y bisexual que tuvo Hermes y que lleva los nombres y las características sexuales de él cuando se juntó con Afrodita, su gran amante. Bueno, en ese sentido, la fuerza de este dios es que puede vincular mundos dispares y opuestos y ser un gran conciliador de esa diversidad. En ese sentido lo he intentado pintar con mucha soltura, frescura, con un caduceo muy sencillo, y la serpiente que la acompaña, que es la serpiente de la astucia, de la fuerza del intelecto y la velocidad y la inteligencia, ¿no? Por esa razón tiene un pie al lado y también una especie de casco al lado, que de alguna manera su mente es rápida, ágil, locuaz, muy anticipadora de los problemas, porque puede ver a gran velocidad las cosas, ¿no? En ese sentido, por esa razón también podemos decir que esa velocidad y esa inquietud lo vuelven muy nómada y a veces prefiere siempre estar solo, ¿no? Es en ese sentido que le cuesta mucho organizarse con una familia y un hogar. Si lo tiene, va a estar medio desaparecido en búsqueda y captura, porque suele estar siempre afuera, por lo cual se puede casar con una mujer estia, es decir, introvertida, que esté en el hogar, o a lo mejor otra mujer extrovertida y dinámica como él. En ese sentido es un simpático dios y que también era un protector de los comerciantes, los viajeros y los músicos. De alguna manera es un listillo que puede seducir muy bien a las mujeres cuando empieza muy de joven en el vamos a jugar a los médicos, o con que yo te enseñaré lo mío si tú me enseñas lo tuyo, y puede tener mucha experiencia sexual en ese campo, ¿no? Suele ser generoso, dadivoso y dar propinas, estar en la pista de algo, que compartirá mucho lo que le ocurre a él y a los demás. Y bueno, es como de una forma un gran vocero, de una forma puede ser un gran cotilla y un hombre que le cueste mucho guardar secretos, porque precisamente se dedica al mensajero de los dioses, ¿no? Es decir, a contar lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro. De alguna manera, ahí en el fondo creo que he hecho una mirada de una mujer que podría ser perfectamente Afrodita y con los ojos cerrados, una especie de espíritu gaseoso que está detrás. No sé por qué, pero me ha salido así en esta pieza. Y bueno, el problema del dios Hermes es que era el dios que siempre cruza las fronteras con mucha facilidad de otros mundos, ¿no? Como cuando rescató a Perséfone, que estaba atrapada en el infierno, y la sacó de allí porque para él es fácil. Ese problema de poder cruzar fronteras también le induce a veces a tener el conflicto de no tener límites, de no entender lo que son los límites ajenos y los propios, por lo cual a veces traspasa fronteras emocionales de otras personas e incluso cruza intimidades, y en ese sentido él también puede ser un buen ladrón emocional, un ladrón de alguna manera embaucar. Y en ese sentido, ese es el problema de él, ¿no? La incapacidad de saber contenerse y poner límites a esa idea de no extralimitarse. Y bueno, en ese sentido, la fuerza que tiene que controlar es en la ética de desarrollar en sí mismo el arquetipo de Apolo. Es decir, también ser un poco ético, porque este señor que rompe fronteras a veces puede pasar de la legalidad a la ilegalidad con mucha facilidad y sin tener sensación de responsabilidad, ¿no? Es por esa razón que en ese sentido también es un Don Juan clásico, como lo puede haber sido Warren Beatty o tal vez Kennedy, que bueno, que eran muy rápidos, astutos, además eran de signo Géminis, casualmente como Mercurio, que es ese planeta rige a los geminianos. Y bueno, es el dios que tiene que aprender a contenerse y a encauzar también la distracción que le da el ajetreo mental en el que vive, por lo cual necesita foco muchas veces. Es un patrón de arquetipo amistoso, simpático, que siempre está en conexión con todos los demás, porque nunca utiliza la fuerza ni la violencia. Al igual que hizo Hermes cuando le robó el ganado a Apolo, toma lo que no le pertenece de forma audaz, pero siempre evitando el conflicto directo. O sea, no quiere tener problemas físicos. Por eso utiliza la cabeza y la mente muy bien. Por eso lo más difícil para él podría ser que lo condenaran a la falta de libertad, es decir, a ponerle límites, es decir, una cárcel. Puede ser devastador para un arquetipo de ese tipo, ¿no? Y bueno, suele ser encantador, como ya os he dicho, y ser una fuerza que tiene el don de la palabra, y de esa manera
El problema que tiene es muchas veces que también huye a los compromisos, a la capacidad de mantenerse en contacto con una sola persona porque necesita el contacto con más de un individuo, amigos o mujeres. No por esa razón no se casó, no tuvo compañera fija, por eso de alguna manera su principal amor fue Afrodita, que se casó con Éfesto, precisamente el dios de la forja, y con el que le engañó, y Éfesto hizo una trampa para poder pillarlo a él y a Afrodita, y finalmente enseñarle a los dioses cómo había atrapado en una red. Cuando los dioses lo vieron, se descojonaron de risa y no le hicieron caso a Éfesto y se burlaron de él. Bueno, en definitiva, de ser un gran cornudo. Bueno, a él le gustan los retos, de alguna manera una mujer a la que desea y que no puede conseguir inmediatamente, alguien que le haga profundizar en su vida emocional, haciéndole consciente de su vulnerabilidad frente a ella y que la parte de su visión mental y le haga descubrir la sensualidad de su cuerpo, es decir, bajar un poco a tierra, ¿no? De alguna forma, Hermes Mercurio, como bien dice su nombre, se nos escapa de las manos cuando lo tenemos, por las razones veloz, rápido y fugaz. Esa es la fuerza que tiene este dios y en el cual os dejo en este valle de las alturas, liberado para que vaya volando y se libere por las nubes de este maravilloso paisaje cretense.